Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Primero que todo saludarlos, enviarles muchos saludos a la distancia, esperando que estén bien junto a sus familias. Bueno, como ya ustedes lo saben, estamos en la sesión número 12 de nuestro trabajo y en esta semana vamos a ver el narrador, ¿ya? Un elemento de la narración importantísimo para identificar el mundo narrado. Vamos a seguir trabajando con textos literarios, ¿ya? Para que podamos ir profundizando cada vez más en cada uno de estos elementos que nos ayudan mucho a entender la literatura. Para comenzar, vamos a identificar rápidamente el objetivo de esta sesión, que es analizar el narrador en textos literarios. Como nos vamos a enfocar en narrador, nosotros vamos a tener que identificar la importancia del narrador dentro de la obra literaria. En este caso, podemos identificar rápidamente, de acuerdo a los conocimientos que también ustedes tienen, el narrador es un elemento de la narración que es una voz ficticia, ¿cierto?, quien relata los hechos, los acontecimientos que ocurren en un cuento, una fábula, una leyenda, un mito, en general un texto literario, creado por un autor, ¿cierto? Vamos a ver ahora las diferencias que existen entre lo que es un narrador y un autor, ¿ya? Entonces, para continuar, vamos a partir de una base de algo muy básico. Vamos a hacernos la siguiente pregunta y vamos a reflexionar. ¿Sabías que los textos narrativos nunca son reales? Partamos de la base de que todos los hechos que ocurren en la literatura y en los textos narrativos son hechos ficticios, son hechos que parten de la imaginación de un autor. Partiendo de esa base, podemos decir que todo se encuentra en la cabeza del autor, lo cual crea a este ser ficticio, que es el narrador, para que nos transmita los acontecimientos y los hechos y así provoque todo lo que provoca la literatura. El propósito comunicativo, ya sea la entretención, ya sea expresar los sentimientos, muchos de los propósitos que puedan tener. Y esto lo hace por medio de este elemento de la narración, que es este ser creado por el autor, que es el narrador. Entonces podemos decir que el narrador es quien nos transmite los hechos para que nosotros podamos tener las sensaciones que tenemos cuando leemos un texto. Lo primero que vamos a saber aquí, como nos cuenta, y aquí vamos a ver la gran diferencia que existe, es que el autor es una persona real, ¿cierto?, que escribe una obra literaria. En cambio, el narrador es una voz ficticia creada por el autor y que existe únicamente dentro del texto literario. Ustedes conocen muchos autores de los libros que han leído en el plan lector, y me imagino que al poder identificar el autor, creemos que él es quien nos relata los hechos. Pero en el fondo no es el que relata los hechos, sino que es esta voz ficticia de este personaje que está creado por el autor y que en el fondo nos puede transmitir los hechos. Y ahí está la gran diferencia entre lo que es el autor y lo que es el narrador. Bueno, también podemos distinguir rápidamente, y de acuerdo a lo que ustedes también saben de lo que han trabajado anteriormente, es que el narrador podemos identificarlo en primera persona y en tercera persona, ¿ya? Ustedes ya me imagino que saben el nombre técnico que se utiliza para el narrador en primera y en tercera persona. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a dirigirnos y analizar y a identificar el narrador en primera persona. Partamos también de la base de que la primera persona hablamos del pronombre, ¿cierto? Cuando yo o nosotros somos quien relata la historia, en este caso. Quiere decir que se encuentra dentro del texto literario como protagonista, como que a él le están ocurriendo realmente los hechos. Bueno, cuenta los hechos en que participó y se le conoce, y aquí viene el nombre técnico, en lo cual ustedes deberían llamarlo ya, que es el narrador protagonista. En el caso de algunos, deja su papel protagónico y relata desde las perspectivas los hechos que le ocurren a otros personajes.
Emplea verbos en primera persona, en singular o plural y generalmente en tiempo pasado para que ustedes también sepa que trabaja de esa manera el narrador protagonista o llamado narrador en primera persona. Ahora vamos a identificar también las características del narrador en tercera persona. Nuevamente nos vamos a recordar los pronombres personales que son muy básicos para nosotros. Estamos hablando en singular de él o ella y en el caso del plural ellos o ellas, ¿cierto? Que cuenta lo que la obra literaria cuenta lo que le ocurren a otros personajes, nunca participa de la obra y muchas veces sabe lo que le está ocurriendo o hasta los sentimientos que pueda tener el personaje, ¿ya? Y nos va transmitiendo desde afuera lo que le ocurre adentro de la obra, ¿ya? Este tipo de narrador cuenta las acciones de los personajes empleando los verbos en tercera persona, singular o plural. Miren, quiero que vean estos dos ejemplos de lo que yo acabo de decir. En el caso del narrador en primera persona, tenemos un ejemplo que dice así. Ahora le estoy enseñando las palabras claves de la selva, que lo protegerán contra los pájaros. Fijándome en esto que está en rojo, me doy cuenta rápidamente que está dentro de la obra y que está contando lo que le está ocurriendo a él. Por lo tanto, estamos identificando a un narrador protagonista o en primera persona. En el caso del narrador en tercera persona, vamos a ver aquí un ejemplo claro de lo que estamos hablando. El enorme oso serio, viejo y de color pardo estaba encantado de tener unos alumnos tan listos, ¿ya? Por lo tanto, está hablando desde afuera de lo que le está ocurriendo a los otros personajes, ¿ya? Ahora vamos a ver un cuadro aquí, un esquema donde nos indica. Vamos a decir, en resumen, que el narrador es quien relata la historia, es un ser ficticio creado por el autor. Este puede ser un personaje que participa en ella o puede estar fuera de la historia y no participa dentro de la historia del mundo narrado. Espérenme un segundo. Vamos, quiero que veamos algo importante. En este esquema vamos a centrarnos en resumen en lo que está ocurriendo aquí. ¿Ya? Nos dice. Este esquema es un resumen. Narrador. Decimos que es el narrador protagonista y el narrador testigo. En el caso del narrador protagonista es el que está en primera persona dentro de la obra y el narrador testigo es el que está en tercera persona que está fuera del relato. Este cuadro resumen es súper importante porque desde ahora nosotros tenemos que profundizar en el narrador. Bueno, ahora nos vamos a ir directamente a la actividad que vamos a realizar esta semana, ¿ya? Éxito en tu trabajo, pero antes de que les diga el éxito, bueno, recuerden que esta clase tiene que identificar la clase grabada, primero que todo, ¿ya? También van a trabajar y van a leer las instrucciones muy bien de la guía de trabajo que vamos a tener, que es acerca del narrador. También van a responder de manera completa. Y otra cosa que es súper importante a todos y a todas es que ustedes todo lo que puedan ver en este video tomen los apuntes necesarios para que el contenido esté en sus cuadernos, ¿ya? Recuerden que el cuaderno es un instrumento que nosotros utilizamos y para tomar los apuntes necesarios y que no se nos vaya a ir nada de acuerdo a lo que hemos estado trabajando. Tienen que cuidar su ortografía y recuerden que la sesión que vamos a tener de clases consultivas vamos a resolver esta guía de la sesión número 2, ¿ya? No tiene fecha de entrega, pero es importante que ustedes la logren desarrollar y que me vayan contando cómo va el proceso de su trabajo, ¿ya? Bueno, les mando muchos cariños, que estén bien, que se cuiden harto y nos vemos en vivo y en directo la próxima semana para que podamos desarrollar y hacer las consultas pertinentes. Les mando un abrazo y que estén muy